A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. En sucesos, un día como hoy. Cuenta la historia y la literatura que los vecinos de Fuente Ovejuna en Córdoba se levantaron todos a una contra el comendador Fernán Gómez. Esto sucedió un día como hoy, 23 de abril de 1476. Y también en esta fecha, pero en el calendario juliano, estaban haciendo aquel personaje que hizo del teatro la más alta representación de la poesía y del drama humano. Se llamaba William Shakespeare. Y un día como hoy, también fue sepultado el más grande exponente de las letras españolas de todos los tiempos, don Miguel de Cervantes Saavedra, el creador de aquella figura inmortal del Quijote de la Mancha. Desde entonces, millones de personas en el mundo han vivido los mejores momentos de lectura, en medio de Romeo y Julieta, Macbeth, El Rey Lear o el mismo Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares. La literatura mundial no podría estar completa sin Shakespeare o Cervantes. Estos dos personajes hicieron del lenguaje, inglés en el primer caso y español en el segundo, la más bella expresión de la inteligencia humana. En Hamlet, Shakespeare decía: no hagas como algunos predicadores que enseñan el áspero y espinoso camino del cielo, mientras ellos, como jactanciosos y procaces libertinos, pisan la senda florida de los placeres y no se preocupan de su propia doctrina. O Cervantes, como decía en el Quijote: has de poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que pueda imaginarse. Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso ser buey. A ellos dos, a Shakespeare y Cervantes, se les rinde homenaje en esta fecha. Y con ellos, a los grandes escritores y al libro que tiene su día clásico en esta fecha, 23 de abril. El libro, hoy y siempre, como una dulce tentación a la lectura, esa silenciosa forma de ser feliz. En sucesos, un día como hoy. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la presente edición de este jueves 23 de abril del 2026 del noticiero Telesucesos, el cual ustedes lo ven y lo escuchan desde cualquier parte del mundo a través de la señal 100% digital de www.telesucesos.net, en Facebook Telesucesos Quito y en YouTube Telesucesos HD. Vamos con los titulares de la presente emisión. Titulares. La Comisión Nacional Anticorrupción cuestiona nombramiento del nuevo ministro de Salud. Consejo de Participación entra en la fase final para designar al vocal de la Corte Nacional de Justicia en el Consejo de la Judicatura. Fondo electoral en Ecuador. Así se repartirán los 13.4 millones de dólares. El subsidio en las planillas de luz por la ola de calor en la costa le costará al Estado hasta 30 millones de dólares. Ministra de Gobierno se reunirá con empresarios por nuevo toque de queda. 85 ecuatorianos viajan a España para trabajar en el sector agrícola con contratos formales. El editorial será de Roberto Aguilar, breve historia del anticorreísmo. Tendremos entrevistas con Patricia Borja, experta en seguridad social, acerca de la crisis en el IES, el colapso en agendamiento y la falta de medicamentos. Miguel Robalino, experto petrolero, habla del seguro petrolero y los pendientes en el sector energético. Vamos con el desarrollo de la información. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. La Comisión Nacional Anticorrupción cuestiona nombramiento del nuevo ministro de Salud. La posible designación de Jaime Bernabé Erazo como sexto ministro de Salud en menos de 3 años generó un intenso cruce de posturas entre el gobierno de Daniel Noboa y la Comisión Nacional Anticorrupción. Mientras el Ejecutivo defiende el perfil técnico del médico intensivista, el organismo civil advierte sobre riesgos éticos en la gestión de los recursos públicos sanitarios.
El pronunciamiento de la Comisión Nacional Anticorrupción es tajante. El organismo exige que el nuevo ministro demuestre una independencia total de los poderes económicos del sector. La preocupación radica en los antecedentes de Erazo, quien en 2024 dejó la dirección del IES tras apenas 27 días de gestión, presuntamente por omitir en su declaración patrimonial su participación en empresas proveedoras de servicios médicos. Para la Comisión, esta autonomía absoluta es indispensable debido a que se encuentra en marcha un masivo proceso de compras centralizadas de medicinas e insumos. La polémica no se limita a los conflictos de interés. Este lunes, registros oficiales mostraron que Jaime Erazo mantenía un impedimento legal para ejercer cargos públicos por deudas con el IES. No obstante, el Ministerio del Trabajo logró subsanar y levantar dicha restricción en menos de 5 horas, permitiendo que el funcionario quedara habilitado para su nombramiento. A esto se suman cuestionamientos por una investigación previa en el 2022 relacionada con un presunto homicidio culposo por mala práctica médica. Ante esto, el propio Erazo ha defendido su trayectoria en medios de comunicación, asegurando que su vida profesional es limpia y que sus esfuerzos se centrarán en mejorar las unidades de cuidados intensivos y el abastecimiento de fármacos. Fondo electoral en Ecuador. Atención, así se repartirán los 13.4 millones de dólares. El Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó el informe técnico que define la proyección del Fondo de Promoción Electoral para los comicios seccionales del próximo 29 de noviembre. El monto asciende a 13.4 millones de dólares, recursos que serán destinados a financiar la difusión de campañas políticas en distintos medios de comunicación. El presupuesto cubrirá publicidad en prensa escrita, radio, televisión, vallas y plataformas digitales, espacios que los candidatos podrán utilizar para posicionar sus propuestas de cara a la elección de alcaldes, prefectos, concejales, juntas parroquiales y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Durante la sesión, los consejeros del CNE recordaron que estos recursos no se entregan directamente a los partidos o candidatos. En su lugar, el sistema contempla un mecanismo de asignación controlada que busca garantizar la transparencia en el uso del dinero público. El modelo de financiamiento electoral establece varias etapas. Las organizaciones políticas definen en qué medios desean pautar su publicidad. El CNE gestiona la contratación de los espacios publicitarios. El Ministerio de Economía y Finanzas realiza los pagos directamente a los proveedores de comunicación registrados una vez verificadas las pautas. Además, la distribución de los recursos responde a porcentajes establecidos en el Código de la Democracia. Para prefectos, alcaldes y concejales rurales se asigna el 7.5% del fondo, para concejales distritales el 3.75% y para vocales de juntas parroquiales el 3.2%. La campaña electoral se desarrollará entre el 12 y el 26 de noviembre, periodo en el que las organizaciones políticas podrán hacer uso de este fondo para difundir sus propuestas. Con este esquema, el CNE busca regular el acceso a la promoción electoral y evitar el uso indebido de recursos durante el proceso democrático. Ministra de Gobierno se reunirá con empresarios por nuevo toque de queda. La ministra de Gobierno, Natalie Morillo, anunció que se reunirá con empresarios del sector exportador para dialogar sobre el nuevo toque de queda que regirá desde el próximo 3 de mayo en 9 provincias y 4 cantones. El encuentro se realizará este viernes 24 de abril, informó Morillo durante una entrevista radial este jueves. Sectores productivos han solicitado focalizar la medida y entregar salvoconductos a las empresas. La ministra pidió comprensión a los empresarios e indicó que todos los esfuerzos del gobierno están enfocados en combatir la inseguridad. Por ello, dijo, no se extenderán salvoconductos. Al permitir que existan corredores para que camiones de empresas circulen en los horarios restringidos, se pueden afectar las operaciones de seguridad planificadas. El toque de queda se aplicará del 3 al 18 de mayo desde las 23 horas hasta las 05 horas en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas y Sucumbíos, así como en los cantones La Maná en Cotopaxi, Las Naves en Bolívar, Echeandía en Bolívar y La Troncal en Cañar.
Respecto a la recolección de basura en las zonas donde habrá restricción, la ministra indicó que los gobiernos autónomos descentralizados GAD deben planificar los horarios del servicio. En Radio Sucesos estuvo Patricia Borja, experta en seguridad social. El tema del que habló, la crisis en el IES, el colapso en agendamiento y la falta de medicamentos. Escuchemos lo que dice. En el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de acuerdo con la información, por ejemplo, que consta en los estudios actuariales más actualizados que están en conocimiento de la ciudadanía, porque son públicos a través de la página web de la institución, tienen corte el 31 de diciembre de 2020. Estamos ya en abril de 2026. Wow. Prácticamente han transcurrido 6 años. Entonces, este primer detalle también es un aspecto que genera una suerte de inconvenientes porque la información de esta índole referente a los estudios actuariales debe ser actualizada de forma periódica. Debe ser presentada, de hecho, cada 3 años, de acuerdo con la normativa de la Superintendencia de Bancos y la normativa del propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, así como de acuerdo con con las recomendaciones de organismos internacionales. ¿Por qué esto es importante? Porque en realidad, de acuerdo con varias sentencias de la Corte Constitucional, así como según la normativa internacional, una de las obligaciones de los estados es evaluar periódicamente la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social para adoptar medidas que justamente busquen precautelar el ejercicio del derecho a la seguridad social, tanto para las generaciones actuales así como para las generaciones futuras. En estos estudios actuariales, para retomar la idea, lo que consta es que sí, ciertamente la situación del seguro de invalidez, vejez y muerte o seguro de pensiones, así como la situación del seguro de salud individual y familiar, son las más complejas, por mencionarlo de esta manera, porque hay problemas en torno a la calidad de las normas. Por ejemplo, la OIT ha mencionado que hay deficiencias en el marco normativo, porque tenemos una ley de seguridad social que está vigente desde el año 2001 y que varias de sus disposiciones han sido declaradas inconstitucionales cuando estaba vigente la Constitución de 1998 y que no pudieron ser implementadas. Lo propio desde que está vigente la Constitución actual, la Constitución del 2008. Entonces, es un marco normativo deficiente. Al igual, hay que considerar el particular de que se trata de una ley preconstitucional. El IES ha tenido que emitir una serie de resoluciones para suplir estas falencias en alguna medida, como por ejemplo en el caso del sistema de pensiones, que seguimos todos los asegurados sujetos a un régimen de transición. Es una transición tan extensa que prácticamente ya tiene 25 años. Wow. Entonces, los problemas comienzan en el ámbito normativo, pero también hay inconvenientes en la estructuración del sistema, hay factores relacionados con el ámbito financiero en el seguro de invalidez, vejez y muerte, en el seguro de salud individual y familiar. Hay recomendaciones ciertamente del OIT, hay las recomendaciones y un anteproyecto de ley concreto de parte de esta comisión interdisciplinaria que fue conformada por el gobierno del expresidente Guillermo Lasso Mendoza en 2023 y que presentó este anteproyecto y que también está disponible en la página web de esa comisión, Jubilación Segura S, pero que no han sido tomados en cuenta en el marco de una discusión seria con todos los sustentos para abordar esta temática, porque recordemos que ha habido varios procesos de diálogo. En el 2019 hubo un acuerdo nacional por la seguridad social, que fue un evento organizado aquí en la ciudad de Quito, al que compareció un vicepresidente de la República, pero que no llegó a trascender a mayores resultados concretos. Luego ha habido otras reuniones organizadas, por ejemplo, por un anterior presidente del Consejo Directivo del IES, el doctor Eduardo Peña, pero una se había realizado en julio del año 2024, la otra fue en abril
este 2025, con tantos meses de distancia. Pero no ha habido un resultado concreto y un abordaje con una metodología clara para solventar esta temática y lograr una serie de medidas en torno a esta problemática. En Impacto Informativo, Miguel Robalino, experto petrolero, habló sobre el seguro petrolero y los pendientes en el sector energético. Vamos con la nota. Queremos que el gobierno designe a ese puesto con la mayor responsabilidad, porque es importante que sepan que los recursos energéticos son de todos los ecuatorianos y los gobiernos son administradores de turno y tienen obligación de rendirnos cuentas. Y sí les exigimos que haya una gran responsabilidad para estos nombramientos en razón de que no se puede seguir jugando con el futuro del país. Cuando hablamos de energía, Edgar, hablamos de economía. Ese es un punto sumamente importante. Yendo nuevamente a tu pregunta, los retos que tendría el nuevo ministro, voy a plantear esto porque estamos a días de que se nombre un nuevo secretario de Estado. Lógicamente es primero saber cómo piensa este ministro. Y lógicamente el tema eléctrico, que es un tema muy complejo, muy complicado, no solamente por el déficit que existe, sino porque no hay una política energética del gobierno, no hay una política seria con planes energéticos, nos tiene ahondados. Entonces, desde esa óptica, ¿cómo va a pensar o cómo tendría que pensar un ministro en esa cartera? Desde mi punto de vista es pensar en seguridad energética primero, es decir, no en que no haya apagones, eso se llama criterio. Tiene que ser una persona que tenga piense en la matriz, en cómo diversificar esta matriz, es decir, no solo con energía hidráulica, sino eólica, fotovoltaica, geotérmica, etcétera. Las inversiones que necesitamos, Edgar, son más de 10.000 millones, y esas inversiones para que vengas necesitas primero atraer la inversión a través de reglas claras. Segundo, el tema tarifario, lo que tú dices hace un rato. Para mí es un error el tema de subsidiar, porque estos sectores necesitan dinero, necesitamos dinero justamente, sea para comprar energía, sea para alquilar energía, sea para desarrollar energía. Es decir, este nuevo ministro tiene que pensar no solamente en la generación eléctrica, sino en la transmisión, en la distribución y sobre todo pensar en una política energética, yo diría, exterior. Pero ¿cómo no pensar en apagones, Miguel, si tenemos una estructura energética complicada y hasta deplorable? Es decir, los apagones son inevitables. Lo que habría que pensar es que no sean como los del 2024. Mira, yo he planteado cuál sería la perspectiva especialmente, y porque desde el nuevo ministro, cómo tiene que pensar, porque si no viene así con esas ideas y no viene lógicamente atrás de él con un background de experiencia, de preparación académica, de preparación en campo, que es lo que también te da, no vamos a caminar a ningún lado. Y es lamentable porque estos sectores necesitan de los medianos plazos y los cortos plazos, hablamos de 2, 3 años. Es decir, el Ecuador está sumido en una crisis energética. Hay una crisis en el sector petrolero, en el sector minero, en el sector eléctrico, que es lo que lógicamente está más a la vista, porque el resto aparentemente no está afectando, pero es muy grave. La producción petrolera caída, la fase de industrialización, yo diría casi al 15%, una infraestructura que no se ha dado los mantenimientos, una fase de oleoductos complicada. En la parte eléctrica, lógicamente, tenemos que pensar en el ciudadano, pero tenemos que hablarle la verdad. Entonces, no podemos ya vivir a expensas de las lluvias, de que Paute Mazar ya las reservas no den, etcétera. Tiene que comenzar a trabajarse seriamente, Edgar, tiene que comenzar a trabajarse seriamente ya con una planificación, apegarse al plan de expansión de generación eléctrica y, lógicamente, para que tengamos un norte. Porque de esta manera, definitivamente, no vamos a llegar a más, se nos va a ahondar, y vuelvo y repito. El tema, por ejemplo, de pensar en una política energética exterior, es decir, cómo establezco una buena relación con Colombia nuevamente por esos 400 megavatios, porque es un commodity, es un negocio. ¿Cómo sustituir esos aportes que nos salvaban, pues, que son los de Colombia? Bueno, si vamos desde el concepto y la teoría, ¿cómo sustituir? Es fácil decirlo. Necesitamos fuerte inversión especialmente en la parte térmica, es decir, el mix energético, la canasta energética, tiene que estar liderado por la energía en firme que llamamos, es decir, energía a través de diésel, de gas o combinado,
Es decir, es la que tiene que reemplazarle a ese casi 38% de la hidráulica cuando lógicamente hay los estiajes. Entonces, si vamos pensando desde allí, ¿cómo inmediatamente generar modelos para inmediatamente comprar o ver cómo se implantan 400 megavatios? Ese es el punto, ese es el reto que debería tener el nuevo ministro cuando llegue. ¿Cómo hago para comprar, generar, etcétera, 400 megavatios por lo menos? Justamente lo que tú dices, para reemplazarlo de Colombia, ¿sí? Por un lado, y bajar en cierta forma el déficit por otro lado. Entonces aquí hay unos desafíos, Edgar, que son sumamente fuertes, y tratar un poco de apegarse al plan de expansión de generación eléctrica en base a la demanda. Mira, Hay que un el Senado se desafío, plantea. Miguel, que sí es medio complejo. El día viernes el país recibió la planta Coca-Cola Sinclair después de cerca de 10 años que se rehusó a eso. La ministra Manzano dijo que no se va a pagar a Power China si no se reparan las 17,000 fisuras de Coca-Cola Sinclair. Power China ya es la administradora de Coca-Cola Sinclair, pues puede parar la planta para arreglar las 17,000 fisuras. Y ahí sí nadie nos libra de los apagones. Bueno, mira, aquí el contexto de fondo no conocemos, porque mira, un ministro de Estado, un secretario de Estado que es el que tiene que liderar justamente el abastecimiento de todos los ecuatorianos, en este caso puntual de Coca-Cola Sinclair, si bien es cierto, ha funcionado, con todas las fallas que tenga, ha funcionado, ya ha aportado, con todas las fallas que tenga. Más allá de eso, lo importante es, yo entiendo, en la negociación que se hizo, tenía que haberse priorizado el abastecimiento, es decir, si tiene que repararlo, tiene que hacer las respectivas adecuaciones al proyecto, lógicamente, ¿cómo va a cubrir ese abastecimiento? Entonces, es que son acuerdos fuertes, te digo, Edgar, donde está en juego, lógicamente, el abastecimiento eléctrico, y de ahí estamos hablando de la mano de la parte de seguridad, economía, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, es el problema, te digo, Edgar, que no plantean claramente las cosas, ¿sí? Ese es el problema de poner a la cabeza de estas carteras realmente a gente que desconoce del tema, ¿sí? Que nos pone en riesgo a todos los ecuatorianos. Entonces, desde allí, lo que tendríamos que nosotros aspirar o esperar, que Power China, de alguna manera, ellos nos sigan dando el abastecimiento, es decir, sigan generando, y se entendería que el Coca-Cola Sinclair tiene una capacidad de 1.500 megavatios, no ha llegado a su máximo, pero por lo menos haya el mínimo que sostenga por lo menos el déficit, que no sea de menos de unos 600 a 500 megavatios en los peores momentos. Vamos ahí, editoriales. Breve historia del anticorreísmo, artículo de Roberto Aguilar publicado en diario El Expreso. El anticorreísmo de Daniel Noboa es más falso que un billete de $3. Durante lustros el anticorreísmo fue el instinto de supervivencia de los demócratas del Ecuador, la elemental barrera de defensa de los ciudadanos conscientes contra el proyecto totalitario que pretendió reducir la vida política de la nación a un régimen de partido único que arrasó las instituciones democráticas, metió la mano en la justicia, persiguió al periodismo independiente, hizo y deshizo de los organismos de control y eliminó el sistema de pesos y contrapesos de la democracia bajo la pretensión estúpida de que Montesquieu, léase el sistema de división de poderes, había sido superado. Lo dijo Marcela Guiñaga, hasta hace poco tímida aspirante a disque convertirse en el rostro de la tercera vía, lo que sea que eso signifique. Los primeros que pusieron en duda la vigencia del anticorreísmo fueron, claro, los propios correístas. En su estilo hecho de burlas y cháchara y descalificaciones, vendieron la idea de que hablar de Correa era estar enamorado de él. Posicionaron una versión según la cual el correísmo era cosa del pasado, pues ya no era gobierno. Si aún había alguien que lo nombrara, era porque no podía vivir sin él. Mientras tanto, el correísmo conspiraba para tumbar a los gobiernos legítimos que sucedieron al suyo. Participaba en 2 tentativas de golpe de Estado, una en octubre del 2019, otra en junio del 2022. Llevaba a juicio político al presidente de la República, con el bloque mayoritario en la Asamblea, y precipitaba su caída, que se resolvió con el recurso de la muerte cruzada.
Todo esto ocurrió mientras la idea dominante del debate público era, absurdamente, que el correísmo era cosa del pasado y que había que pasar la página. Noboa y el discurso anticorreísta, entre narrativa y contradicción. En 2023 esa idea dominante llevó a Daniel Noboa a la presidencia con el increíble eslogan de "Lo anti tiene un techo, lo pro es infinito". Increíble, porque no significa nada. Eslogan hecho de prefijos representa, como ninguna otra cosa, la pérdida de sustantividad, literalmente, del discurso político. Chico pro, en toda regla, Noboa se repartió con el correísmo el control del Consejo de Participación y Control Social. Pactó con él la presidencia de Mario Godoy en el Consejo de la Judicatura. Asumió el modelo de comunicación pública de Fernando Alvarado. Ahora se sabe que estuvo a punto de contratarlo. Y reclutó a operadores correístas de primera línea, Fausto Jarrín, por ejemplo, para administrar el control de la justicia. Todo iba sobre ruedas hasta que se dio cuenta de que tenía que impedir la fuga de Jorge Glass de la Embajada de México. Entonces se convirtió en el adalid del anticorreísmo. Estrategia política o coherencia ideológica, pero esta postura siempre fue una falsedad. El correísmo a Daniel Noboa le da exactamente lo mismo. Sin embargo, ahora tenemos que tragarnos un discurso según el cual este gobierno que controla la justicia se tabla rasa de la división de poderes, elimina el sistema de pesos y contrapesos, compra periodistas y medios y persigue a los que no puede comprar, sirviéndose para ello de los organismos de control. Es la única opción que tenemos para detener al correísmo. El correísmo, cuyo proyecto político es, bueno, el mismo, y si alguien se resiste, no faltan trolls, falsos medios y medios comprados que lo cataloguen como correísta. Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. El flujo de petróleo ruso hacia Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba que atraviesa Ucrania se ha reanudado, según anunció el jueves el ministro de Economía del país, lo que supone un avance en una cuestión que ha provocado una importante disputa diplomática en Europa. La confirmación debería desbloquear el préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania, que ha sido vetado por Hungría y Eslovaquia desde febrero. Budapest y Bratislava acusaron a Kiev de retener deliberadamente el tránsito. Ucrania afirmó que la interrupción se debió a la necesidad de reparar el oleoducto tras haber sido alcanzado por un ataque ruso. Myslím si, že otvorenie ropovodu Družba dnes ráno o 2:00 je jasným potvrdením, že ropovod Družba nebol poškodený. Viete, o čom hovorím. Nebol poškodený a ropovod Družba a ropa boli použité ako nástroj v geopolitickom súboji, ktorý momentálne prebieha. A diferencia del resto de la Unión Europea, que detuvo las importaciones de petróleo ruso tras su invasión a gran escala de Ucrania, Hungría y Eslovaquia siguen dependiendo de Rusia para sus necesidades energéticas. Además, la Unión Europea lleva intentando desde febrero imponer una nueva serie de sanciones contra Rusia, que Hungría y Eslovaquia también han bloqueado debido a la disputa sobre el petróleo. El primer ministro Fico afirmó que esperaba que ambas cuestiones se resolvieran el jueves. Las tensiones se están intensificando en el Golfo Pérsico, donde Irán ha interceptado buques en el estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo. La televisión estatal iraní ha difundido unas imágenes que, según Teherán, muestran a las fuerzas navales acercándose y abordando un buque mercante. En las imágenes, hombres armados y enmascarados llegan en una lancha rápida y llevan a cabo una redada. Según los medios iraníes, la Guardia Revolucionaria confiscó 2 buques, el MSC Francesca y el Epaminondas, alegando infracciones de navegación y motivos de seguridad. Tecnomar Shipping confirmó que el Epaminondas se vio involucrado en un incidente de seguridad. Tal y como anunció la empresa, el buque fue objeto de disparos desde una lancha rápida tripulada a unas 20 millas náuticas de la costa de Omán mientras transitaba por el estrecho de Hormuz. El incidente se produce en un momento de gran tensión entre Estados Unidos e Irán. Estados Unidos mantiene el bloqueo de los puertos iraníes a pesar de la prórroga del alto el fuego por parte de Donald Trump. El enfrentamiento ya ha perturbado gravemente el tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz, por el que pasa aproximadamente el 20% del comercio mundial de petróleo en tiempos normales. Los efectos ya se están dejando sentir en la economía mundial.
Los inmigrantes que se encuentran en España en situación irregular han comenzado a tramitar su regularización tras el lanzamiento de una nueva iniciativa gubernamental. Este proceso está dirigido a las cientos de miles de personas extranjeras que actualmente residen y trabajan en el país sin la documentación formal necesaria. La respuesta inicial ha sido notable. Según datos oficiales, 43.000 personas se registraron durante los primeros 3 días del programa, el cual permanecerá vigente hasta finales de junio. El plan ofrece un permiso de residencia de 1 año a aquellas personas que logren acreditar al menos 5 meses de estancia en el país y cuenten con un historial penal limpio. Sin embargo, la iniciativa ha generado debate respecto a su ejecución. Existen dudas sobre si el plazo previsto será suficiente para procesar el volumen total de solicitudes. Mientras el Gobierno estima que el programa podría alcanzar a 500.000 de personas, el Centro de Análisis FUNCAS eleva la cifra potencial de ciudadanos en esta situación hasta los 840.000 individuos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defiende la medida por equidad. Busca que quienes ya trabajan en España lo hagan en igualdad de condiciones. Gracias amigos por acompañarnos en la presente edición del noticiero Telesucesos. Nos vemos en una próxima ocasión. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.